A comienzos del 2018 el presidente Macri empezaba a tener las herramientas económicas que necesitaba. Que bajó el déficit fiscal, bajó el gasto y bajaron los impuestos. Y todo esto con la economía creciendo. No lograba bajar la inflación, pero al país le ingresaban dólares. La pobreza se había reducido y la proyección de que los números inflacionarios empezaran a bajar realmente era concreta y hasta cierta y probable. Sin embargo, parece que veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Para arrancar el verano, el presidente decide anunciar un aumento del transporte de manera escalonada. Estamos haciendo un proceso de actualización escalonado y gradual. Y otro ministro se ve envuelto en un blanco de críticas. En este caso es Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. Lo de Triaca lo explicamos más de una vez, es un tema personal de la familia con una empleada. Denunciado por un audio que se hace viral. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. ¿Bien? Bien. ¿Cómo andas, Sandrín? ¿Bien? ¿Estás preparando el asado? ¿El asado hace vos? Todo hace. Ah, vos, Sandrito. A quien además tenía en negro. Macri vuelve a ir al lugar a donde más cómodo se siente, en el extranjero. Esta vez de gira para volver a traer inversiones. Todos los lugares donde estuve, todos nos creen. Pero a otros costados del mundo. Se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin. Recién aterrizado en Moscú, un frío bárbaro. Espero venir este año 3 veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años, que quiere venir al Mundial, habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros 2 partidos de Argentina, pero después la tercera vez espero que sea para la final. Y regresa con el plan de ajustar fuerte en el Estado. Vamos a reducir 1 de cada 4 cargos políticos. Los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. En lo social, la seguridad vuelve a ser protagonista, esta vez con el caso de un policía que termina asesinando a un delincuente por la espalda mientras subía. El efectivo era Luis Chocobar, que fue recibido y felicitado por el presidente Macri. Muy agradecido la atención que tuvo el presidente conmigo. Siento que Chocobar actuó como correspondía y sin tener que hacerlo, fuera de su horario de trabajo. Argentina estaba partida. Mientras comenzaban a funcionar las low cost, Moyano marchaba por primera vez contra el macrismo, después de haberlo apoyado en el 2015. De que todo lo que anuncia es mentira. Es como que se ríen de nosotros. Es entonces cuando en la apertura de sesiones legislativas el presidente habilita al Congreso a debatir el aborto. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. En paralelo, la economía seguía sin remontar. Nueva devaluación y la noticia de que uno de los ministros más relevantes, Aranguren, tenía parte de sus ahorros en el extranjero. Bueno, ¿no? Qué evolución. Ya no estamos hablando del enriquecimiento de un funcionario en la acción pública, sino estamos hablando de qué hacen con la plata que ellos ganaron antes, ¿no? Yo digo, de vuelta, valoremos a dónde hemos llegado. Esto es otra Argentina. Nuevas disputas por las tarifas, presiones sobre el dólar y un conflicto internacional entre Estados Unidos y China que sacudía también a la economía argentina. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. Es entonces cuando se produce el regreso menos esperado, pero más anticipado. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional y un nuevo préstamo en un contexto a donde los capitales del mundo huían de los países inseguros como Argentina. Después del pedido al fondo, Duhovne es ascendido a ministro de Economía. A mí mi secretario me pregunta, ministro, ¿quiere algo para comer, para acompañar el té? Bueno, sí, un choco arroz para no engordar. Si tuviera que pagarlo de mi bolsillo, lo pagaría en mi bolsillo. Recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes. Y se genera un fuerte y de vuelta con las retenciones a la soja. Sturzenegger tiene que renunciar al Banco Central después de que Marcos Peña le marca la cancha. ¿Qué cree que transmite a los mercados el hecho de que haya sido el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y no el presidente del Banco Central, quien haya enunciado las nuevas metas de inflación? Muchas gracias. Sí. ¿Cómo? Es así, es más constitucional. A ver, creo que... En ese lugar asume Caputo, amigo de Macri y de los mercados financieros. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Hecho
recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi. Y también se van Aranguren y Cabrera. El aborto se instala en la agenda durante varias semanas hasta que tiene su jornada épica en el Congreso cuando es tratado y aprobado por diputados. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Entonces empiezan las tormentas. Estamos pasando una tormenta. El presidente insiste con un plan para reducir el gasto, en el momento en el que estalla un escándalo por aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en el 2017. Es una denuncia del kirchnerismo, pero no importa de dónde venga, nos presentaremos todos los papeles. La más perjudicada es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que debe echar a una funcionaria. La renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la provincia. Y todavía hay más tiempo para un nuevo aumento de la luz, un nuevo aumento del gas, un nuevo aumento de la nafta y un nuevo aumento del transporte. Le pidió esfuerzos a la gente, le pidió esfuerzos a los gobernadores. Tiene que pedirle el esfuerzo a las empresas concesionarias. No es facultad del Congreso fijar tarifas. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo. Pero cuando parece que todos los cañones apuntan contra el gobierno, un nuevo escándalo judicial lo corre de la agenda. La causa de los cuadernos. Todos los días nos volvemos a asombrar. Es una cosa que parece no tener fin. Exfuncionarios kirchneristas, coimas, sobornos. Y de repente parece que volvemos al 2015. Como ustedes escuchan de esos cuadernos y todas esas cosas. Claro, cuesta así creer, ¿no? Al gobierno ni siquiera le importó que apareciera el primo del presidente o una enorme cantidad de empresarios que seguían haciendo negocios con los distintos gobiernos. Necesitamos que la justicia nos diga si eso es verdad. Es que a esa altura los empresarios nacionales ya no estaban tan consustanciados con el gobierno de Macri, a quien le pedían ajuste y reforma laboral desde el primer día. Terminar con los comportamientos mafiosos que ustedes tienen que denunciar. El Senado rechazó el aborto y discutió los allanamientos a Cristina Kirchner, que finalmente fueron realizados por Bonadío. Esta casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá. Pero ya nada parecía detener el dólar. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Macri avanzó con un nuevo plan de ajuste y decidió achicar los ministerios. 10 pasaron a ser secretaría. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y hasta Messi parecía jugarle en contra al gobierno. Argentina quedó eliminado en octavos de final contra Francia en un pésimo mundial en Rusia. Y sepan que lo que logremos los argentinos vamos a estar felices. ¡Es el milagro, Messi, el desvío! ¡Se nos terminó el mundial! Pero Caputo es ignorado por sus pares del mundo financiero y debe renunciar para que asuma Guido Sandleris. El Fondo Monetario Internacional aprueba el plan, pero todo queda en segundo plano, porque a fines de 2018 Argentina se prepara para vivir la primera final de Libertadores de la historia entre Boca y River. Esta vez se así que este culón de Gallardo no puede va. Macri la quiso con público visitante, pero no se pudo. Y menos mal, porque terminaron habiendo incidentes, se suspendió y se jugó en Madrid. No nos puede volver a pasar que autoridades del fútbol internacional digan que nosotros no podemos terminar una final en nuestro país. En paralelo, las provincias debatían el último presupuesto de la gestión Macri. Y en eso estaban cuando apareció el Ara San Juan, hundido en el fondo del mar, en el mismo lugar a donde ya lo habían estado buscando. Los restos del submarino San Juan fueron hallados en un área cercana a donde se había reportado por última vez. Mientras seguía la caída en la actividad económica, había clima de recesión y caída también en la actividad industrial. Y el presidente se preparaba para recibir a la cumbre del G20 en Argentina. La organización fue de menor a mayor y terminó con Macri emocionado en el Teatro Colón. Como premio para la seguridad surgió un nuevo reglamento que permitía a la policía disparar sin dar la voz de alto. Y las mujeres que habían sido fuertes protagonistas, con marchas por el Ni Una Menos, a favor del aborto, por el Día de la Mujer,
volvieron a tomar protagonismo, esta vez con la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés. Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante. A raíz de eso, una ola de denuncias de acoso y de abuso ganaron terreno en el ámbito social y también el político. El 2019 arrancó con un Macri devaluado desde lo económico, pero también desde lo político, y los gobernadores desdoblaban las elecciones. Incluso se habló de la posibilidad de que lo hiciera María Eugenia Vidal, que terminó adhiriendo a la elección nacional, sellando su suerte. Acordamos con el presidente decidirlo en febrero, no hay apuro. Yo sé que empieza el año electoral y bueno, empieza a haber mucha especulación. El macrismo sufrió un nuevo golpe cuando el fiscal Stornelli, que avanzaba en la causa de los cuadernos investigando a exfuncionarios kirchneristas, fue denunciado por extorsión. Y la cara del ex abogado D'Alessio copó la agenda mediática. La muerte del padre de Macri cayó justo en pleno colapso económico. Él fue el mayor conflicto que yo tuve que enfrentar al final. Se dio la paradoja que se transformó casi en enemigo de lo que yo hacía. El presidente endureció su postura con los empresarios y empezó a reclamar por un acuerdo de precios que jamás logró controlar. El dólar volvió a subir y el Banco Central tuvo que poner las tasas más altas para controlar la fuga de reservas. Macri llamó al diálogo a los opositores. Un diputado nacional fue asesinado en las puertas del Congreso y todas las miras del macrismo estaban puestas en polarizar con Cristina, incluso con el comienzo de su juicio en la causa de la obra pública. Sin embargo, horas antes la Corte pidió posponerlo, pero el reclamo de los macristas en las calles hizo que se adelantara el expediente y el juicio finalmente comenzara la siguiente semana, con Cristina en el banquillo. En el esquema de beneficios en la adjudicación, control y pago de las obras públicas viales. Pero la tranquilidad a Macri le duró una semana, porque el sábado siguiente la expresidenta anunció que desistía de la candidatura y lo ponía a Alberto Fernández como candidato a presidente. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Rompiendo la polarización. La Unión Cívica Radical define seguir en Cambiemos y Macri recurre a Pichetto para su compañero de fórmula. He decidido ser parte de un proyecto político nacional donde voy a acompañar como vicepresidente al presidente Macri. A la vez que vuelve a salir al mundo buscando nuevas adhesiones, ahora con un acuerdo Unión Europea-Mercosur que todavía está en veremos. Perdón, presidente, despertarlo. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con tenemos acuerdo, presidente. A la crisis se suma también la energética y un apagón nacional sin precedentes. ¿Acabó la luz en la ciudad también? Se cortó la luz en general. Conflicto con pilotos, comunicados en los aviones. El clima de crisis ya convivía con la Casa Rosada. Como un gesto hacia el campo, Macri le devuelve a Agroindustria categoría de ministerio. Pero aún así, es derrotado en las PASO por un amplio margen. A dormir y a empezar a trabajar desde mañana a mañana. Muchas gracias. A partir de ahí, la economía que parecía estar atada con alambre colapsó. El gobierno le echó la culpa a Fernández, al voto de la gente, hasta que terminó haciendo una pequeña autocrítica. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Anunció bajas en ganancias, ayudas a las pymes, mejoras en la asignación universal por hijo y además la eliminación del IVA en los alimentos. El ministro Duhovne renuncia en medio de una nueva devaluación y asume la CUNSA. Y mañana temprano voy a asumir. Macri recibe una marcha de apoyo en Casa Rosada y recupera la acción política, alejado de los consejos de Marcos Peña. La CUNSA reperfila la deuda. Para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Y el presidente habla por teléfono con Fernández para calmar a los mercados. Sin embargo, sigue la fuerte demanda de dólares. Por eso, el gobierno decide poner un primer control de cambio. Solo se pueden acceder a $10.000 por mes. El presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas. La crisis de Chubut llega a la agenda nacional con una movilización en la ciudad de Buenos Aires. También el reclamo por la emergencia alimentaria. La emergencia está desde el 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas. Los últimos números de Macri son lapidarios. Más de 2 millones de personas en la Argentina buscan trabajo. Un 35,4% de pobreza general. Más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. La inflación, que en 2015 era del 27%, ya supera el 54%. El salario en dólares baja de 580 a 270. El riesgo país de 555 a más de 2.000 puntos. La deuda pública comparada con el Producto Bruto Interno va del 50% a casi el 100%. Pese a todo, el presidente logra encaminar la campaña y termina perdiendo solamente por cerca de 8 o 10 puntos. Quiero felicitar
al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él. El mismo domingo en el que pierde la elección, el cepo se acrecentó. El resultado de las elecciones abre una transición. Solamente se pueden comprar $200 por mes. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos. A lo largo de la gestión de Macri, detuvieron a Milagro Sala, a Schiavi, a Lázaro Báez, a José López, a Milani, al Pata Medina, a Roberto Barata, a Julio Devido, a Amado Vudú, Zanini, Delía, Esteche, Cristóbal López, Marcelo Balcedo, otra vez Cristóbal López, Fabián de Sousa y Azamir. Casi 4 años después, Macri deja el gobierno con recesión, caída de la industria, desempleo, mayor inflación y con la necesidad de renegociar el crédito más grande de la historia con el Fondo Monetario Internacional. Por eso fuimos al fondo, para tener un acompañamiento a las necesidades financieras que solidifiquen el crecimiento de 7 trimestres y lo continúen por estos 20 años que todos soñamos. Niveles de inflación récord desde la hiperinflación de fines de los 80. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Déficit interno y externo. Déficit interno, pero en camino a solucionar el déficit externo. Y como uno de los puntos salientes de mejorías, las cuentas públicas sin rojo fiscal. Me tranquiliza, de verdad, que el presidente electo haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal. En retrospectiva, los 4 años de Macri pueden dividirse entre unos primeros 2 años con entusiasmo, incluso con una victoria en las elecciones de medio término, y unos siguientes 2 años a donde la economía se fue al diablo. Este es un resumen con información, datos, una recopilación de lo que han sido los 4 años de Macri en el poder. Pero vamos a terminarlo con lo que seguramente todos ustedes estaban esperando ver: los bloopers.